con Dios. Recordemos que el libro de Marcos fue escrito por Marcos y estaba dirigido a los romanos. Entonces vamos a ver muchísima acción en este evangelio. Es un evangelio muy interesante y aquí vemos a Jesús caminando con sus discípulos y muchos seguidores iban rumbo a Jerusalén. Acababa de tener esa conversación con un par de discípulos de quién ocuparía la derecha y la izquierda. Y él les dice, miren, yo vine aquí a servir, no vine a ser servido. Y en eso se topa con este personaje que hoy vamos a estar conociendo y recordando. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 46 de Marcos 10 y dice, llegaron a Jericó. Y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le respondió, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Qué interesante el pasaje bíblico. Quizás para nosotros parece algo sencillo, el hecho de que él gritó y Jesús lo escuchó y lo acercara. Pero digamos, Bartimeo tenía allí algunos retos. Uno, era una persona no vidente. Dos, había una multitud. Tres, quizás ni sabía la dirección donde Jesús se encontraba, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cierto? Y él estaba gritando. Pero lo que me llama la atención es que pareciera no algo espontáneo. Pareciera algo que él ya había pensado y de haber dicho, si me encuentro a Jesús, ya conozco su fama, sé quién es él y voy a aprovechar la oportunidad. Entonces parece no algo muy espontáneo, sino que parece algo que ya estaba pensado y analizado. Y a pesar de los obstáculos, el hombre se dispone a llegar y cumplir con el objetivo que quizás ya había planificado. Seguramente había oído que iba a pasar por ahí Jesús, que venía un montón de gente y tal vez venía Jesús por ahí y él dijo, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Él sabía. A mí lo que me resaltó y algo que el Señor me habló es que si yo sabría qué responder si me preguntara Jesús a mí, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y eso es lo importante, lo que usted dice, Julio. O sea, de verdad, el ciego no dudó. Y parecería muy obvio que lo que quería era ser sanado, pero no siempre. O sea, vemos otros ejemplos donde Jesús preguntó y las personas, por ejemplo, el paralítico en el estanque le dice, ¿qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? Y el paralítico comenzó a explicarle que lo que pasaba es que cada cierto tiempo bajaba un ángel y movía el agua y que no tenía quien lo metiera. O sea, no fue una respuesta de quiero que me sanes. Y entonces eso es interesante en esta escena que vemos acá con este hombre. Y lo segundo es que reconoció a Jesús como Señor y como Mesías. Y eso es muy importante para ese grupo de personas, ¿verdad? Él estaba gritando, Hijo de David. De hecho, es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se le llama a Jesús Hijo de David. Qué interesante. Qué hermoso. Saben que y este verso yo lo he estudiado mucho, este pasaje de la Escritura, porque siento que Jesús continuamente pregunta, ¿qué quieres? Porque muchas veces uno ni sabe qué quiere. Señor, tú conoces mi necesidad, pero ¿qué quieres? Y algo que me gustó y que le puse mucha atención esta vez que lo leía en el verso 49 es ten el coraje, ten coraje. Ten coraje de levantarte, ten coraje de pedir. Amigo oyente, amigo televidente, si tú estás en una situación en la que necesitas esa ayuda, ten ese coraje. Jesús está aquí, Jesús está presente y tengan solo el coraje de levantarte y pedir. Y escucha esto. ¿Qué quieres que haga por ti? Él te dice en el verso 51, ¿qué quieres que haga por ti? Y como repito, esto tiene que ser un asunto de que revisemos nuestro corazón, porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. Pero analiza bien qué es lo que quieres que Jesús haga por ti y ten el coraje de verbalizarlo, porque Jesús quería que lo declares, ¿verdad? Yo quiero la restauración de matrimonio, yo quiero ese trabajo, yo quiero, Señor, que se restablezca la relación en la familia. Yo anhelo, Señor, y verbalízalo. Cuando tú lo verbalizas y cuando tú lo declaras, vas a ver un milagro pasar, ¿verdad, maestro?
quiero recobrar la vista, le dijo, ya sé lo que quiero, estoy muy seguro de lo que quiero. Y me encanta esa respuesta de Jesús que dice, tu fe, ¿verdad? El que lo hayas verbalizado, el que lo hayas dicho, el que lo hayas confesado, te da esa posibilidad de recibirlo porque tu fe te ha salvado y te ha sanado, ¿verdad? Sí, es impresionante, ¿verdad? Es un pasaje tan lindo y a mí me gusta mucho esa dulzura de Jesús y al mismo tiempo cómo nos modela siempre la libertad que Él nos ha dado. Porque fíjense que Jesús sabía lo que necesitaba. Ajá. Y Él hubiera podido y decirle de una vez, venir para acá y recobrar la vista. Pero esa sencillez de Jesús de preguntarle qué quería era también decirle, tienes la libertad. O sea, tienes la libertad para querer o no querer ser sano. Tienes la libertad para querer pedir o no querer pedir. A mí me impresiona porque nosotros como humanos muchas veces queremos decir a las personas qué es lo que tienen que hacer y nosotros les decimos qué es lo que necesitan. Pero Jesús siempre nos modela esa pregunta de, ¿qué quieres que haga por ti? Y como decían ustedes, qué lindo que nosotros estemos preparados para que si un día Jesús llega y nos pregunta, nosotros sepamos específicamente, ¿verdad? Tengamos esa meta planificada, decirle, ya, si a mí el Señor me pregunta, yo le voy a pedir esto. Pero es impresionante y cómo viene Jesús y siempre da mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o incluso imaginar. Y fíjense que las palabras de Jesús son interesantes, porque él dice, tu fe te ha salvado. No dice solo sanado. Ajá. Pero tampoco significa que solo haya sido salvo y entonces no haya recuperado la vista, porque fíjense que en realidad cuando uno se va, en hebreo, ese término significa salvar, liberar, proteger, sanar, hacer el bien y hacer que una persona esté completa. Ajá. O sea, imagínense lo que Jesús le dijo. O sea, cuando le dijo, tu fe te ha salvado, es tu fe te ha, y es todo esto. O sea, te sanó, te liberó, te dio todo lo que necesitabas, te hizo completo. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un pasaje que tal vez es corto, pero tiene muchísima riqueza. Y yo creo que es importante también tomar en cuenta que Jesús sabe de qué tenemos necesidad. Sí. Sin embargo, el hecho de confesarlo y de tener claridad nosotros en quién es Él, ¿verdad? Porque Él sabe qué necesitamos, pero nosotros podemos reconocerlo de esa manera y decir, yo estoy convencido que en Él puedo encontrar lo que necesito, no solamente la sanidad, sino también la salvación, ¿verdad? Tener esa claridad. Ahora, yo quería preguntarles, digamos, en el caso de Bartimeo, él tenía obstáculos, tenía claridad en la gente que le decía, cállate, ¿verdad? Cállate, Bartimeo, vos no me estés molestando, ¿verdad? No es para vos. Y tener él esa claridad, tengo obstáculos, pero a pesar de eso, creo que puedo alcanzarlo. Muchas veces nos encontramos con obstáculos en la fe, en metas de objetivos que tenemos acá en la tierra. Ajá. Y tenemos obstáculos y lo que hacemos regularmente es rendirnos en lugar de, a pesar de los obstáculos, creer que el que está con nosotros es Jesús y que tenemos esa posibilidad de acercarnos. Y yo escuchaba a alguien hablando acerca de estos versículos, es un pastor dominicano, y él decía que recordemos que puede ser que tengamos esos obstáculos y en lugar de acudir al Señor, darnos por vencido, porque creemos que Dios no tiene tiempo para nuestra necesidad. Y tal vez usted está escuchando y dice, yo sé lo que necesito, pero Dios no tiene tiempo para mí. Aquí vemos en el versículo 49 que dice, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Ajá. O sea, esto es impactante. Jesús, imagínese esto, iba Jesús rumbo a Jerusalén, ya Jesús era conocido, dice que había una multitud detrás de él, o sea, han de haber sido cientos o miles de personas siguiéndolo, agolpándose. Bartimeo está sentado a la orilla del camino, probablemente con otros enfermos más. Bartimeo está gritando, la gente le dice, cállate, no, mira, me estás molestando. Imagínese esa bullicio, como cuando uno va aquí en Guate, tal vez va para Semana Santa, se va a meter al puerto y está aquel bullicio. Y Jesús escucha a Bartimeo, Jesús escucha la necesidad de ese hombre, Jesús escucha nuestra necesidad a pesar de la multitud. Y él se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. Y fue cuando la gente le dijo, ánimo, Jesús te está llamando, ánimo, Jesús te está llamando a ti, te está hablando a ti. Y yo creo que eso es algo que podemos atesorar. Hoy yo me sentía muy arropada al escuchar al predicador decir, quiere escucharte a ti, y se detiene para oírte. Y saben, yo me quedaba pensando también en eso, que luego de él estar gritando, porque dice ahí que gritaba, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y yo me imagino gritándolo a todo galillo, decimos aquí, con todas sus fuerzas. Y cuando Jesús hace la pausa y lo manda a llamar, lo primero que le dice es,
ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo, mucho ánimo, ¿verdad? Ten coraje, es decir, te está escuchando. Y llenémonos de ese ánimo. ¿Saben una cosa? Algo que yo hago muchas veces cuando estoy cabal en esos momentos de clamor, diciéndole, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Por favor, interviene en esta situación. Muchas veces también me lleno de muchísima fuerza escuchando música de guerra. Yo así le llamo, tengo mi lista de guerra y los muros caerán. Y al final eso también me ayuda para poder llenarme de muchísimo ánimo, porque si no, ¿verdad? Es una responsabilidad que también tenemos de nuestro lado. Y ¿sabes otra cosa que quería mencionar también? Era que muchas personas que se acercan a pedir un consejo quisieran que uno les dijera, hace... Con mi amigo Ricky, yo he notado el cuidado que él tiene de no dar una instrucción de esa manera. Tened mucho cuidado, ¿verdad, Ricky? Porque es así como, mira, yo te recomiendo o yo haría, pero a veces uno quisiera que diga, no, hombre, decime, aquí tengo ABC, ¿qué hago? ¿Verdad? Y entonces vos ponés como que muy bien la balanza y he notado ese cuidado de no, la responsabilidad está en uno, ¿no? Sí, bueno, sí, es algo que hago de manera intencional. Tal vez no era... al principio no lo hacía de manera natural, pero se me ha ido volviendo cada vez más natural porque me he tratado de esforzar en eso. O sea, de verdad, nosotros platicamos mucho con Evelyn. Es impresionante. A veces no dimensionamos esa libertad que recibimos a través del sacrificio de Jesús. Primero porque es eso, Dios nos da tanto amor que nos da la oportunidad de escoger. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no decir a las personas qué es lo que tienen que hacer. Y es bien común. Y cuando se dan consejerías, hay que tener mucho cuidado porque es bien fácil decir, no, es que lo que tienes que hacer es esto. Sí. Pero no, Jesús mismo no lo hace con nosotros, entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Y es eso, y la verdad es que es lindo darnos cuenta que Jesús siempre, como decían ustedes, Jesús siempre está para nosotros. Jesús siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto a hacer esa pausa para poder escucharnos. Y a mí, miren, venía a mi mente hace un momento y no sabía si contarlo o no por tiempo, pero fíjense que eso de estar preparado para cuando Jesús nos pregunte, ¿qué quieres? Ajá. O sea, ¿qué quieres que te haga? Porque hay cosas que son muy evidentes. Bueno, así como, Señor, soy ciego, pues, ¿verdad? O sea, así como, pero si nosotros no tenemos ahorita tal vez alguna necesidad, entre comillas, muy evidente, ¿qué le pediríamos al Señor? Yo recuerdo que estaba una vez sirviendo en un retiro de pastores hace ya muchos años. Yo no era parte del equipo pastoral, yo estaba sirviendo en eso. Fíjense que pararon y me llamaron a mí y me sentaron en medio de todos los pastores y me hizo la pregunta al pastor principal y me dijo, ¿qué quieres de parte del Señor? Y fíjense que en ese momento fue así como, no, literalmente fue eso, no estaba preparado para responder. Y me quedé sentado y me sentía así como todo el mundo así. Habrán pasado tal vez unos cuantos segundos, pero es eterno. Dije, hay tantas cosas y recuerdo, entonces le pedí al Señor, ¿verdad? O sea, algo muy específico y oraban por mí y fue impresionante, pero tener uno, o sea, debemos estar preparados para cuando el Señor nos pregunte, ¿qué necesita? Decirle, Señor, esto necesito, ¿verdad? Y no así como, necesito todo, ¿verdad? La paz del mundo. Ajá, necesito algo específico. Sí, cabalmente, es la pregunta que queremos dejar en su corazón el día de hoy. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Yo creo que es un lindo tiempo para poder orar y queremos invitarle a iniciar esta semana encomendándole al Señor todo lo que hagamos y lo que decidamos en esa semana y especialmente en este momento. Amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú estás atento también a escucharnos, aún en el bullicio, Señor, de lo que puede estar alrededor nuestro. Tu oído está atento a nuestra voz, a nuestra solicitud, a nuestro clamor. Y esta mañana, Señor, queremos pedirte, Dios, que intervengas en nuestra vida y que llenes nuestro corazón de ti, que nos hagas saturar, Señor, en abundancia de ti, de tu consuelo divino, de tu consejo divino, de tu gracia divina. Y aquí está, Señor, todas las necesidades que tenemos delante de ti, pero sobre todo, Señor, anhelamos tu presencia en nuestras vidas para tomar mejores decisiones. Cuando nosotros llenamos nuestros pensamientos de ti, Señor, de una manera diligente, establecemos metas coherentes y queremos tener metas coherentes en este año 2024. Te pedimos, Señor, que nos inspires a poderlas escribir y que podamos trabajar en ellas. Pero aquí está nuestro corazón, Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto a recibir de ti ese camino, esa guianza, ese consejo. Bendecimos esta semana, bendecimos los trabajos, el inicio del colegio
y todo lo que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy estamos hablando de la importancia de las metas y yo estoy seguro que muchos de nosotros al iniciar el año decimos, este año sí voy a leer más la Biblia, este año sí voy a tener más devocional y hoy tenemos Bible Challenge. Sí, queremos invitarlos una vez más a que se unan con nosotros a la lectura este año, el Bible Challenge de Iglesia Vida Real. Estamos leyéndolo cronológicamente, que es una forma muy interesante de hacerlo. A veces vamos a ver libros en lugares donde uno dice, ¿y qué pasó acá? Estamos leyendo Job, de hecho, estamos arrancando con Job, un libro muy interesante, un libro que nos deja ver la humanidad, nos deja ver las cortes celestiales, nos deja ver cómo funciona la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Es un libro sumamente interesante. Estamos en Job 29:30, así que no es tarde. Hoy es un buen día para ponerse esa meta de comenzar la lectura con nosotros y va a ser un tiempo de celebrar. Hágalo en grupo, eso ayuda muchísimo. Comentar lo que estamos leyendo con su familia, un grupo de estudio, de verdad que vale la pena. Vamos a regresar en breve para conocer sus comentarios, así que no se separe. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Iniciemos entonces la lectura del día de hoy. Diseña tu futuro con grandes metas. Me resulta fascinante que en 3 ocasiones separadas en los evangelios, Jesús se acerca a alguien que obviamente necesita restauración o sanidad y le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hace que esto sea tan interesante? Desde una perspectiva cristiana, Jesús no solo sabía lo que esas personas necesitaban, sino que podía sanarlas al instante, pero no lo hizo. En cambio, les pidió que declararan lo que ellos querían. Parece que su necesidad aparente no era su mayor necesidad. Más que sanidad necesitaba claridad y Jesús no estaba dispuesto a suplir sus necesidades físicas hasta que ellos tuvieran claro lo que querían. En cambio, primero les indicaba que verbalizaran su deseo. Los grandes resultados no se producen porque sí. Por lo general, no terminas en un destino que no hubieras escogido antes. En cambio, tienes que ser intencional, forzarte a ti mismo a tener claro lo que quieres y por qué es importante. Y después, seguir un plan de acción que logre tu objetivo. He estado practicando y enseñando el establecer metas por demasiado tiempo. También he visto y experimentado demasiados éxitos. Podemos transformar nuestras resoluciones, aspiraciones y sueños en metas potentes, atractivas, cuando cumplen 7 atributos clave. Pero antes de desarrollar esta estructura, quiero hablar sobre escribir nuestras metas. Ya que las metas escritas son el fundamento sobre el cual edificas tu mejor año, merecen cierta explicación. La profesora Gail Matthews de la Universidad Dominicana de California realizó un estudio y confirmó el poder de escribir nuestras metas. Ella reclutó a 267 emprendedores ejecutivos, artistas profesionales de la salud, abogados y otros profesionales de varios países distintos. Los dividió en 5 grupos y les hizo un seguimiento durante varias semanas. Matthews descubrió que el mero acto de escribir las metas impulsaba el logro en un 42%. Este dato se une a mi propia experiencia y la de personas de las que soy coach. Poner por escrito tus metas no es el juego final, pero es fundamental para el éxito debido a 5 razones. En primer lugar, te obliga a aclarar lo que quieres. Imagina planear un viaje sin ningún destino particular en mente. ¿Cómo haces las maletas? ¿Verdad? ¿Qué pones? Si pone el traje de baño o pone el abrigo, ¿verdad? En cambio, comienzas escogiendo un destino. La claridad es una condición previa para escribir. En segundo lugar, escribir las metas te ayuda a vencer la resistencia. Cuando formulamos y anotamos nuestras metas, estamos haciendo que nuestro intelecto participe. Estamos procesando, comprobando y analizando. En tercer lugar, te motiva a emprender la acción. Escribir tus metas es solamente el principio. Expresar tu intención es importante, pero no es suficiente. Debes ejecutar tus metas y emprender la acción. He descubierto que escribir mis metas y repasarlas regularmente me impulsan a emprender la siguiente acción que corresponde. En cuarto lugar, filtra otras oportunidades. Mientras más exitoso llegues a ser, más inundado de otras oportunidades estarás. De hecho, estas nuevas oportunidades pueden volverse fácilmente distracciones que te desvían del rumbo.
El único antídoto que conozco es mantener una lista de metas escritas mediante la cual puedas evaluar estas nuevas oportunidades. Establecer tus prioridades desde el principio te equipa para evitar intencionalmente lo que algunos llaman síndrome del objeto brillante. En quinto lugar, te permite ver y celebrar tu progreso. Las metas escritas pueden servir como los hitos en una autopista. Te permiten ver hasta dónde has llegado y lo que te queda aún por recorrer. También proveen una oportunidad para la celebración cuando las alcanzas. Esa parte de escribir las metas y de verbalizarlas me parece muy interesante porque, por ejemplo, si preguntamos de vacaciones, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones? Uno dice, no sé, lo que quisiera es ir de vacaciones y salir ya, ¿verdad? Pero cuando uno se sienta y escribe, quisiera un lugar con calor, ¿verdad? Y uno va detallando cosas. Escribir permite ese tipo de circunstancias, de ir detallando y ser un poco más precisos. De hecho, muchas personas que hablan sobre estos temas le dicen a uno que incluso ponga una imagen en algún lugar visible. Por ejemplo, si usted está soñando con tener su casa propia, buscarla, pensarla, sacar una fotografía y ponerla en un lugar y decir, esto es lo que yo, o sea, esto es lo que busco. O si quiere bajar de peso y quiere llegar a cierto yo no sé, calzoneta que quiere ponerse, entonces como que tenerla visualmente hacia dónde va y es un principio, creo que neuronal, el saber a qué objetivo tenemos, ¿verdad? Es una frase muy conocida, un dicho conocido esto, que si no sabemos a dónde vamos, cualquier camioneta nos lleva. Es un poco más antiguo porque antes era con barcos y puertos, pero es el mismo mensaje. O sea, si no sabemos a dónde vamos, realmente no sabemos qué queremos, entonces no vamos a llegar a ningún lado, damos vueltas y vueltas y vueltas sin lograr nada. Así es. Entonces el ejercicio va a ser el siguiente, amigo oyente, amigo televidente, y es escriba entonces en una hoja de papel esas ideas. Primer concepto es aclarar qué es lo que quiero. Y bien decía Julio, quisiera salir unas vacaciones a finales de año. ¿Cuándo? ¿Noviembre? ¿Diciembre? ¿Cuándo es cuando coincide la mejor época para que podamos hacerlo? Quisiéramos calor, quisiéramos no. Y ahí se va filtrando. Y ese es el segundo paso, ¿verdad? Va analizando y eso le ayuda a vencer esa resistencia. Yo recuerdo la primera vez que hice este ejercicio con la familia y era, como mi trabajo era tan absorbente, yo decía, ¿a qué horas cambian las cosas? Yo no podía concebir la idea de que Guatemala podía sobrevivir sin mí durante 2 semanas a final de año. De verdad era así tan arrogante. Yo espero que no serlo, pero seguirlo siendo. Pero era así como dicen, Dios mío, ¿pero qué va a pasar? 2 semanas seguidas, que cualquier cosa puede pasar, un cliente, una necesidad, que me llamen. Pero bueno, ese tema de analizar a dónde, con suficiente tiempo. Recuerdo cuando hice las reservaciones o prepagué ciertas cosas, decía, pero peor si pierdo este dinero. Pero al final descubrí algo que también creo que lo hemos aprendido de John Eldredge, que era que las vacaciones pueden ser tiempo más hermoso, que se construye como familia y el enemigo puede estar peleando, ¿verdad? Para que nosotros pasamos un buen tiempo juntos, aún sea en un lugar muy cercano, ¿verdad? Pero aún con lugares, con toda la familia y disfrutar esos tiempos. Pero bueno, el segundo elemento es escriba, analice, vea las opciones. El tercero, esto le ayuda a iniciar acciones, a emprender, a ahorrar, a ponerse otras metas, a hablar otro idioma, a volver a tomar la universidad, terminar mis estudios, que por cierto ustedes... Es uno de los comentarios que más hemos escuchado, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando nos saludan en la calle, gracias a Dios que me volví a inscribir en la universidad, a pesar de que tenía 10 años o 15 años, me volví a inscribir. Esa es una meta de verdad muy... yo la aplaudo muchísimo, muy loable, ¿verdad? El poder continuar, nunca es tarde para seguir aprendiendo o para terminar algo que teníamos. Y hemos escuchado tantísimos testimonios de que mi hija me puso la meta de, papá, yo quiero que tú seas mi padrino de grabación, pero necesitas estar graduado y colegiado. Y yo me puse esa tarea porque me hacían falta algunos pasos y un tema de actualización y pude graduarme. Ánimo, amigo oyente, hay que escribir las cosas y hay que analizarlas para poder tomar acción. Sí, es impresionante y exactamente eso. Lo que pasa es que creo que lo que no vemos no lo podemos medir. Y lo que no podemos medir no lo podemos evaluar. Entonces, por eso es que en realidad vale la pena que nosotros tengamos estas, o sea, que lo podamos ver. Y fíjense que es impresionante porque
La Biblia, en realidad, el término meta no lo usa mucho. O sea, lo usa, digamos, cuando se usa alcanzar la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús y todo, pero si ustedes buscan el término, no aparece tanto, aparece más el concepto de la visión, ¿verdad? Fíjate que me impresiona porque en Habacuc 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Me impresiona, o sea, Dios nos está diciendo, si lo vemos, vamos a correr detrás de algo que nosotros podemos ver. Si nosotros no lo tenemos presente, va a ser muy difícil que estemos intencionalmente haciendo algo para poder alcanzarlo. Y yo solo quisiera, tal vez, hablar dos cosas que creo que no están aquí porque pienso que están implícitas, pero recordarlo. Todas nuestras metas deben de estar alineadas a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No es yo quiero una meta y me la trazo, pero si esa meta no está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, no es una buena meta. Y segundo, creo que toda meta no solo debe estar entonces fundamentada en lo que la palabra de Dios dice, sino que también tienen que estar alineada al propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? Porque yo podría tener ahorita una gran meta en mi mente y decir, es que yo me quiero ir a vivir solo a Rusia, ¿verdad? Pero mi propósito comenzando es mi esposa, mis hijos, mi familia, donde el Señor me ha permitido servir. Entonces, como que esa meta, por muy linda que me pareciera, no iría de acuerdo a mi propósito y podría venir a ser en lugar de ser una bendición, poder venir a hacer algo para destruir mi propósito. Entonces, siempre recordemos esas dos cosas. Fundamentado en lo que la palabra de Dios dice, debe estar alineado a la palabra y debe estar alineado al propósito de Dios para nosotros. Si ya pasó esos dos filtros, entonces propongámonos metas, ¿verdad? Soñemos, pero tenemos que tener mucho cuidado también de no hacer cosas así a la loca, diríamos aquí. Ahora, digamos, ¿cómo perdemos el miedo a escribir? Porque yo he conocido casos de personas que dicen, escribo, pero en lugar de motivarme me frustro. Porque, por ejemplo, cuando voy a hacer un plan y veo las cifras que eso me va a llevar, digo, ay, no, eso es imposible, mejor tiro la toalla de una vez. ¿Cómo perdemos ese miedo para echar a andar y emocionarnos en lugar de frustrarnos, aunque, digamos, eso nos pone los pies en la tierra, ¿no? Yo quisiera mencionar que así como el ciego estaba gritando, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, nosotros hacemos esa, Señor, ayúdame, ¿verdad? A salir de mis deudas, por ejemplo. Ayúdame a salir de mis deudas. Y de verdad, si con solo escribir, ese es el primer paso, gran paso, ¿no? Escribir, ¿verdad? Este año terminaré de pagar las tarjetas de crédito que tengo. Y eso me lleva a analizar, bueno, cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Cómo salir de eso. Que, por cierto, iniciamos esta semana los talleres de finanzas personales con ese taller de cómo salir de deudas y demás, ¿verdad? Hacer un presupuesto. Al final de cuentas, escribo, ¿verdad? Y una de las tareas es, por cierto, averiguar qué es lo que debo, ¿verdad? ¿Quiénes le debo? ¿Qué cantidades les debo? Pero es un tema que va por pasos, ¿verdad? Que va por capas. Yo solo te digo, amigo, por favor, anímate, empieza, ¿verdad? El primer paso es ese, anímate, ten el valor, como dicen los discípulos que van a traer al ciego, cobra ánimo, ¿verdad? Porque el Señor te está escuchando. Sí, y es importante saber que ese viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso. Yo creo que ese primer paso es saber qué queremos hacer, ¿verdad? Y tener ese objetivo claro. Y como dice Aner, tal vez, o como usted está diciendo, tal vez es una suma muy grande de dinero o es una meta inalcanzable porque es viajar a otro país para estudiar algo que quiero. Pero Dios tiene formas y caminos cuando nosotros estamos alineados a su voluntad y caminando en el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos anima a correr la carrera y nos dice, háganlo con paciencia, despojándose de lo que los asedia, despojándose del pecado. Tenemos por delante una carrera y dice, puesto los ojos en Jesús. Yo creo que esa es la clave de nuestra vida, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos dejó una muestra de cómo vivir. Él sabía a dónde iba, Él sabía cuál era el objetivo. Dice, Él le había puesto delante de Él sabía cuál era el gozo. Él lo vio a usted, me vio a mí, nos vio a todos nosotros sentados con Él. Y Él dijo, esto es lo que quiero. Y nos dice, pongamos nosotros ahora los ojos en Él para lograrlo, ¿verdad? Y es el mismo principio, es pongamos los ojos en aquello que queremos alcanzar. Rick. Sí, ¿qué puedo decir yo después de lo que acaba de decir? Más que decir amén.
Pero, no, de verdad, es que miren, en serio, creo que comienza con pequeños pasos y fíjense que hay cosas que no se pueden medir. Cuando nosotros estamos en el Señor lo que está buscando es transformar nuestro corazón. Hay las cosas, digamos, que nos preocupan a nosotros, no le preocupan mucho a Él, ¿verdad? Entonces lo que Él necesita es trabajar en nuestro corazón y por eso es que las metas valen la pena, porque Él lo que necesita es que nosotros nos movamos. A veces, y no estoy diciendo que siempre va a pasar así, pero a veces cuando miramos un número muy grande uno dice, esto es imposible. Pero si yo comienzo con un poquito, uno diría, es que no me va a alcanzar la vida para hacerlo. Pero cuando yo doy el primer paso, Dios comienza a obrar. Y cuando comienza a obrar, entonces vemos cosas que no podemos medir en números. O sea, yo les puedo ser, o sea, soy testigo de ver cosas que no cuadran los números matemáticamente, pero Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él lo que necesitaba era trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestro corazón. Entonces, por eso es que hay un principio, a mí me gusta mucho, la Biblia dice, Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y me gusta recordarlo todo el tiempo, porque no dice Él da pan al que quiere comer, o da semilla al que quiere sembrar, sino dice Él da pan al que come, o sea, al que ya lo está haciendo. Y da semilla al que ya está sembrando. Y nosotros muchas veces estamos, Señor, yo quiero para comenzar. Y Dios lo que necesita es, trázate esa meta y comienza a hacerlo. Y en el momento que comiences a hacerlo, vas a comenzar a ver la bendición de Dios. Entonces, comencemos, es eso. Tracemos un plan, hagámoslo de manera responsable, pero creyendo en que Dios es soberano y que lo que necesita Dios es trabajar en nosotros y no en el número. Miren, a Dios no le asustan los números, no le asustan las cantidades de dinero, no le asustan ni siquiera nuestros sueños. Él lo que necesita es poder transformarnos de adentro para afuera. Qué bonito. Y creo que es buen momento para que tengamos un tiempo para hablar con el Señor, ¿verdad? Que tal vez alguien hoy de nuestra audiencia está pensando, mis sueños están allí quemando mi corazón, pero me parecen imposibles, ¿verdad? Creo que no lo puedo realizar, o no tengo la capacidad, o no es el momento, y está esa incertidumbre que creo que es un buen momento para ponerlo en las manos del Señor. Sí, oramos. Señor, hoy venimos delante de ti a poner nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras metas en tus manos. Señor, como estábamos platicando, lo que deseamos es que todo lo que nosotros consigamos esté alineado a tu palabra y alineado al propósito que tú tienes para nosotros específicamente. Así que hoy nosotros nos rendimos delante de ti y descansamos en ti, Señor. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser diligentes, a trabajar, a esforzarnos como tú nos lo enseñaste para poder hacer la parte que a nosotros nos corresponde, confiando en que tú vas a hacer lo que solo tú puedes hacer. Así que hoy, Señor, descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, no se separe. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y estamos en el tercer segmento de Vaya con Dios de este programa. Estamos hablando de la importancia de tener claras nuestras metas. Y yo quiero contarle que uno de los pasos que el autor nos recomienda es escribir las metas, porque nos obliga a aclarar lo que queremos, nos ayuda a vencer la resistencia, motiva a emprender la acción, filtra otras oportunidades y por último te permite ver y celebrar tu progreso. Y era necesario hacer este resumen de lo que hablábamos en el segmento anterior para retomar la lectura en este tercer segmento. Así que continuamos con Tu Mejor Año, el libro de Michael Hyatt. Pero para sacar el máximo partido a tus metas escritas, como dije antes, necesitas formularlas para que cumplan con ciertas características. Y es ahí donde interviene mi marco de 7 partes. Probablemente hayas oído de las metas SMARTER. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces el atributo número 1. Dice específicas. Enfoque es poder. Lo que muestran los estudios es que mientras más difícil y concreta sea la meta, más probabilidad tenemos de hacer participar nuestro enfoque, creatividad, intelecto y persistencia. Las metas difusas no nos inspiran realmente y es difícil saber dónde poner el esfuerzo y la creatividad que estamos dispuestos a invertir. Las metas que son concretas crean un canal para nuestras habilidades de resolución de problemas, nuestro esfuerzo y otras cosas. Para formular una meta SMARTER, tienes que identificar exactamente lo que quieres lograr. Por ejemplo, yo podría decir escribir un libro, pero eso es demasiado impreciso. ¿Cuál es el libro concreto que quieres escribir? En mi caso, dice el autor, sería mejor escribir algo como esto: terminar de escribir libre para enfocarte, el título de mi curso de productividad en línea y el título provisional de un libro que estoy escribiendo. Este es otro ejemplo. Aprender fotografía. ¿Es eso concreto? No. ¿Qué aspecto de la fotografía quieres aprender?
Una meta mejor sería terminar el curso de fotografía 101 en linda.com. Eso es específico. Vamos ahora al atributo número 2, que sea medible. El segundo atributo de las metas Smarter es que son medibles. En otras palabras, tienen un criterio incorporado con el que puedes medirte. Esto es importante por 2 razones. La primera es más obvia. ¿Cómo sabes que has alcanzado la meta? No es muy útil o inspirador decir que quieres ganar más dinero este año, más dinero que el año anterior. ¿Cuánto más? Hay una gran diferencia entre un pequeño aumento del costo de vida y subir tus comisiones hasta el 30%. Lo mismo se aplica a ponerte en forma. Decir que quieres hacer ejercicio más a menudo no resulta muy útil. No es objetivo. Decir que planeas ir al gimnasio 4 días por semana es diferente. Cuando la meta es medible, conocemos el criterio para el éxito. La segunda razón es que necesitas ser capaz de medirte con la meta. Una meta objetiva te permite establecer marcadores e hitos a lo largo del camino. Eso significa que puedes trazar tu progreso y la mitad de la diversión de las metas está en el progreso que hacemos. De hecho, experimentamos la respuesta emocional más positiva cuando hacemos progreso en nuestras metas más difíciles. Según lo que explica el profesor de psicología Timothy Pagel, esto es importante trazar esas metas y esos objetivos. Vayamos ahora al tercer atributo, factibles. Las metas hablan de lo que harás. Como resultado, es esencial tener clara la acción principal a la hora de formular tus metas. ¿Cómo? Puede parecer simplista, pero creo que es mejor utilizar un verbo fuerte para impulsar la acción que quieres llevar a cabo. No querrás algo como estar, ser o tener. Querrás un verbo como correr, terminar, eliminar. Un ejemplo, ser más regular en escribir el blog. ¿Es eso factible? No, es un verbo de estado de ser. Pero algo como escribir 2 posts en el blog por semana es factible. Comienza con el verbo escribir y es claro y directo con respecto a la acción. Ahora veamos el atributo número 4. Deben ser arriesgadas. El cuarto atributo de las metas Smarter es que son un poco arriesgadas. Escucha, normalmente hablamos sobre establecer metas que sean realistas y a eso se refiere por lo general la letra R en SMART. Pero si comenzamos preguntando qué es realista, probablemente pondremos el estándar demasiado bajo. La semana pasada les presenté al alumno JR del programa 5 días para tu mejor año. Cuando él comenzó el proceso ganaba un salario de 6 dígitos, pero no estaba satisfecho en el trabajo. Se sentía poco reconocido por su aportación y ya no conectaba con la misión de la organización. Sabía que necesitaba un cambio. Una respuesta habría sido establecer una meta segura, como abordar sus problemas con su jefe, pero JR no hizo eso. Dijo, ya basta, recordaba él. Literalmente acudí a quien era mi jefe en ese momento, dijo esta persona, y le dije, ¿sabes qué? Elimina mi salario de jornada completa. Después de eso, estableció la meta de comenzar su propia firma. JR tenía esposa, 2 hijos menores de 5 años, pero tenía confianza en sí mismo para poder salir adelante con su propio negocio y lo hizo. Incluso pagó $30,000 de deuda que reunió cuando dejó su empleo. El riesgo produjo los resultados. Si JR hubiera seguido la ruta segura, probablemente habría logrado mucho menos. ¿Por qué? Existe una relación lineal entre el grado de dificultad de la meta y el desempeño. Como dicen los teóricos Edwin A. Locke y Gary P. Latham. Al ver los resultados de casi 400 estudios, concluyeron el desempeño de los participantes con metas más elevadas fue más de 250% mayor que el que quienes tenían metas más fáciles. Nos elevamos a la altura de un reto, pero nos relajamos cuando es fácil. No estoy diciendo que todo el mundo debería dejar su empleo o quemar los barcos, pero al enfocarnos en lo que es supuestamente realista, debemos desencadenar nuestro impulso natural de evitar la pérdida y terminamos alcanzando menos de lo que de otro modo podríamos haber logrado. No estoy diciendo que deberíamos establecer metas que son una locura. Lo que digo es que deberíamos fijar metas que nos estiren, que nos desafíen a avanzar. Qué interesante, y quiero invitarlo para que veamos, si usted está siguiéndonos a través de redes o a través de televisión, quiero invitarlo para que veamos esta gráfica, una forma de resumir lo que hemos estado hablando en este tercer segmento, en donde vemos estas metas Smarter y hablamos de las específicas,
que las metas deben de ser específicas, medibles, factibles, arriesgadas, limitadas en el tiempo, emocionantes y relevantes. Eso es lo que hemos estado platicando en este tercer segmento. Yo no sé si ustedes perciben lo mismo, pero creo que regularmente le huimos a lo difícil. Queremos las cosas fáciles, pero es que qué interesante, ¿verdad? Es como hacer una medida y decir que si mis metas son así pequeñas, lo más seguro es que si me esfuerzo poquito, mi alcance va a ser mucho menor, pero si mis metas son mayores, quizás el alcance que voy a tener va a superar lo que me hubiese puesto como objetivo si mis metas fueran pequeñas. Pero ¿por qué regularmente le preferimos lo fácil cuando de repente lo difícil inicia otro tipo de procesos interesantes en nosotros? Sí, yo creo que es una condición del ser humano. Creo que no hay nadie que diga, ay, yo quiero ese camino bien difícil, ese que tiene un montón de piedras. O sea, de verdad, Isaías decía que, que nuestros caminos son más bajos que los caminos del Señor. Y eso tiene que ver con que nosotros vamos a elegir siempre la ruta más corta y más fácil. Y no siempre nos va a llevar al destino que queremos. Y eso tal vez es lo peligroso. Miguel Ángel dice, el peligro más grande para nosotros no es apuntar muy alto y fallar, sino es apuntar muy bajo y alcanzarlo fácilmente. ¿Verdad? Y eso creo que es algo que, ¿verdad? Si solo me pongo de meta, quiero bajar 1 libra de peso y necesito 50, es muy poco. ¿Verdad? Y a pesar de que tenemos la meta, digamos, si fuera en el caso de las 50, pero paso a paso, ¿verdad? Es decir, primer mes 4, por decir algo, ¿verdad? Pero que sea medible. Por cierto, hay dos, aquí smarter significa como más inteligente, ¿verdad? Es la traducción en inglés. Y hay un acróstico también que utilizamos en español que se llama meta, que básicamente define las mismas que acabamos de hablar. Pero meta puede ser medible, ¿verdad? Que sea medible en el tiempo, no un poco, mucho, limpio, sucio. No, tiene que ser medible. Y la otra, la E, que sea específica. Entre más específica sea, mejor. Uno de los problemas que he encontrado en personas que están haciendo su tesis y que están buscándole un título a su tesis es el problema de la educación preprimaria en Guatemala. Ese es demasiado general. El problema de la educación preprimaria en la ciudad capital de Guatemala. Ese es demasiado general. El problema de la educación preprimaria en la zona 18 de la ciudad. Eso es todavía muy general. O sea, entre más específico seas, más fácil va a ser que aterrices el concepto. La T de meta, ¿verdad? Que lo vamos a ver el día de mañana, es tiempo, ¿verdad? Que tiene que tener un tiempo de duración. Y la A, que tiene que ver también con ser arriesgada. O sea, algo que me desafíe, pero también que sea alcanzable, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ser demasiado arriesgados. Y sí, el concepto de apuntar al cielo y caer en las estrellas, ¿verdad? O apuntar a las estrellas y caer en la luna, es algo importante, ¿verdad? El apuntar a algo grande, porque sin duda yo también algo que me ha desafiado pensar es que, digamos, lo que Dios piensa en nosotros es mucho más alto de lo que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos vemos así, sin embargo, Dios nos ve con un potencial mucho más grande. Sí. Y una de las frases que leímos ahorita que me impresionó tiene que ver con eso, y es: nos elevamos a la altura de un reto, pero nos relajamos cuando es fácil. Y por eso es que, ¿por qué sucede? Por eso, porque nuestra tendencia es que cuando algo no nos exige, nos relajamos. Sí. Entonces, la idea es, para ponerla de una manera muy simple, es eso. Si nos exigimos más, vamos a mantenernos más alertas. Si nos exigimos menos, vamos a comenzar a bajar la guardia. Entonces, de eso se trata, que nosotros podamos tomar esas decisiones de las metas, pero que lo hagamos de una manera consciente. Y una de las palabras, tal vez creería yo, que son importantes cuando hablamos de metas, en realidad en casi cualquier área, pero en metas, es buscar una estrategia, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos, ok, quiero bajar. Muy bien, ¿verdad? Ya lo llegamos hasta bajar 10 libras. Ok, ya es algo específico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Porque yo puedo desear bajar 10 libras, pero no hago nada al respecto. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Muy bien, vamos a comenzar a hacer ejercicio, vamos a comenzar a cambiar nuestra manera de comer. O sea, entonces ya comienza a suceder algo. ¿Saben qué es lo más lindo? Y por eso es que creo que ayuda mucho. Aquí las estadísticas, él nos presenta algunas estadísticas donde si nosotros nos exigimos más, vamos a tener, vamos a tener más oportunidad de lograrlo, y es porque nos emocionamos cuando comenzamos a ver cambios. ¿Verdad? Digamos, si yo quiero bajar 50 libras y comienzo a hacer ¿verdad? A trabajar para bajar esas 10 libras, y cuando me doy cuenta bajé 5. Entonces uno se emociona y dice, si bajé 5 en tanto tiempo, puedo llegar a las 50. Entonces,
eso nos mantiene a nosotros en el camino. En cambio, cuando uno está muy relajado, es como, yo quería bajar 5, pero fíjate, no bajé. Entonces es como, mejor lo dejo ahí, ¿verdad? Nos relajamos. Entonces creo que una vez más, es más práctico de lo que uno se imagina. Uno lo trata de hacer como mucho más complejo y místico y en realidad es algo súper práctico. De hecho, él dice que cuando nos ponemos metas más difíciles, tenemos algunos beneficios, que es el enfoque, la creatividad, el intelecto y la persistencia, ¿verdad? O sea, tenemos algunos beneficios de ponernos metas difíciles. Yo les quiero contar, hace algunos años, resulta que me fui a comprar unos pantalones. Y cuando me estaba tallando el pantalón me di cuenta que ya no era el mismo número. Ya había subido de talla y entonces... tomé la talla mayor y ya los tenía listo para pagarlos. Y entonces, ya antes de pasar, dije, no es posible, no me voy a comprar esos pantalones, que era la fácil, ¿verdad? La fácil era comprar los pantalones talla más grande y no los compré. Y entonces le digo a mi esposa, mira, necesito seguir siendo la misma talla que era. Y entonces me propuse y bajé las libras y entonces ya no tuve que comprar pantalones más grandes, ¿verdad? Me quedé en la misma talla. Obviamente fue un reto, fue un desafío, pero regularmente nosotros optamos por la fácil. A lo mejor me compro un pantalón grande y me ahorro los problemas, ¿verdad? Y como que supiera Julito cuando voy yo de compras, porque mis hijas siempre me dicen, mamá, pero ¿por qué compras la ropa tan grande? Es que más cómodo. Pero saben que pensando en esto y escuchándolos, una de las cosas que hemos aprendido con Ricky en el tema de la paternidad es que la Biblia habla que nuestros hijos son como saetas, ¿verdad? Y cuando uno va a lanzar una flecha, uno tiene que apuntar más alto para que pueda dar en el blanco. Y es un principio que nosotros hemos aprendido y el establecer para nosotros esos objetivos, esas metas, pero también para nuestros hijos. Ellos tienen que saber que esperamos algo de ellos, que esperamos no una cosa fácil, sino que esperamos más, porque entonces ellos también van a aprender a que hay alguien que espera de ellos y luego ellos lo van a internalizar y van a poder tener expectativas sobre sí mismos y aprender a tener esas metas y apuntar un poquito más alto para que haga ese trazo parabólico y al final llegue al punto donde uno quería, ¿verdad? Elevarles la barda. Sí, elevarles ese nivel un poquito. Tú puedes más, yo sé que Dios te ha hecho capaz, ¿verdad? Entonces eso los genera a ellos ese esfuerzo, como dice Ricky, si les decimos, mira, con que saques 60, lo demás es vanidad. Como decía uno en la universidad, no debería ser la motivación que damos a las personas y tampoco a nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros les ponemos una meta a ellos más, yo sé que puede ser un joven de 80, un joven de 90, un joven de 100, ¿por qué no? Ganarte esa beca. Esa meta los va a hacer esforzarse y a nosotros también, ¿verdad? Recuerdo a Ricky Marroquín que lo ha comentado acá también, que estudiaba en un colegio alemán y que su mamá no sabía alemán y le decía, bueno, normalmente el papá ayudando en las tareas, ¿no? Y entonces su mamá le decía, mijo, yo sé que usted es capaz, usted sabe, usted va a salir adelante. Y esa era su respuesta. Y dice, ahora que tengo problemas o desafíos, esa palabra se viene a mi mente, la palabra de mi mamá, que yo sé que es la voz de Dios también diciéndome, podés, vas a salir adelante, puedes contra eso. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nos estiramos. Por cierto, ustedes leyendo un bonito libro, hablando acerca de experiencia de gente que es políglota, que ha aprendido a hablar varios idiomas. El secreto en un idioma dice que no necesariamente está en la gramática. Muchos de nosotros somos visuales o somos auditivos y nos gusta escuchar o nos gusta ver o nos gusta kinéticos o hacer, etcétera. Pero dice que nos vamos por eso, que para nosotros es fácil. Sin embargo, pocos tal vez nos desafiamos a hablarlo. El secreto está en hablar, es que voy a hablar con errores. No importa, usted tiene, anímese, practique. Y entonces aquí el reto era, quítate el miedo de lo que te es cómodo, ¿verdad? Desafíate un poco más. Sí, está bien, aprende conforme tú sabes aprender y te es más fácil, te gusta escuchar, pero desafíate a leer también, desafíate a practicar. Es decir, tenemos que salir de esa zona, ¿no? Y cuando lo hacemos, esa incertidumbre o el cambio trae dolor. Y lo que pasa es que creo que nosotros también no nos gusta, como decía, o sea, no nos gusta sentirnos incómodos, no nos gusta el dolor, pero todo cambio comienza con dolor. No existe ningún cambio sin dolor, porque hay un dolor de la pérdida, de dejar algo, de dejar lo que me gusta, de comenzar a hacer algo nuevo. Habrá más o menos dolor, pero dolor va a haber cuando nosotros queremos hacer un cambio. Entonces, la verdad es que sí, vale la pena decir, me voy a atrever. A mí me da risa con esto que decía ahorita. Cuando vienen personas del norte aquí a Guatemala
y vienen a hablar bien charrangueado el español, ¿acaso nos burlamos de ellos o nos parecen menos? Digo yo, pero uno se siente muy avergonzado de hablar mal tal vez el inglés, entonces es como, mejor no lo hablo, ¿verdad? Digo, en cambio ellos vienen, yo siempre pienso, ¿por qué a mí me da pena y a ellos no? ¿Verdad? Entonces es eso, o sea, la cosa es tomar la decisión de hacerlo y de reconocer, sí va a ser incómodo, probablemente, y va a haber dolor. Pero una vez nos sobreponemos a ese dolor, entonces puede comenzar la oportunidad de cambiar. No hay cambio, y eso lo quiero repetir porque, o sea, no existe la oportunidad de cambiar sin algún grado de dolor. Bueno, y estamos en una etapa del año en donde ponernos metas es un desafío y pues estamos a tiempo como de evaluar las metas que nos estamos poniendo. Ahora sí, me estoy poniendo una metita así chiquitita solo para sentirme al final satisfecho de que sí, di un pasito, o estoy en la capacidad de dar un paso más largo o de dar más pasitos para llegar más lejos. Creo que hoy podemos evaluar, Aner, y ver si estamos en la capacidad de sobrepasar el objetivo. El objetivo, no seamos miserables. Perdón, con todo el respeto, pero a veces estamos pensando de una manera muy escasa. Y yo creo que el desafío que Dios nos pone también es aumenta, crece, amplía el sitio de tus estacas. Pero, es decir, empieza por nuestra mente, ¿verdad? Y esa determinación de que... Y por cierto, pensando en que duele, muchos que seguramente iniciaron haciendo ejercicio este principio de año, incluyéndome a mí, nos dolía toda parte del cuerpo, ¿verdad? Que ni siquiera sabíamos que existía, pero así es, hay que desafiarnos a crecer. Muy bien. Y hemos estado hablando en este segmento de las metas Smarter y yo quiero verlo e invitarlos a que veamos una vez más esta gráfica para recordar lo que hemos estado conversando a lo largo de este segmento. Y son las metas Smarter, son específicas, son medibles, son factibles, son arriesgadas, limitadas en el tiempo, emocionantes y relevantes. Quizás estamos en una etapa o en un momento muy importante como para evaluar cómo están nuestras metas y tomar estas herramientas para ponerlas en práctica para ir más allá y recordar sobre todas las cosas que nuestras metas no solamente nos llevan a nosotros a un punto, sino que también pueden honrar o glorificar el nombre de Dios y debemos esforzarnos por cumplir esas metas. Así que si estás en esa incertidumbre de las metas o quieres poner las metas que ya te trazaste en las manos del Señor, yo quiero invitarte para que oremos juntos y le pidamos al Señor su bendición, que no sean solo nuestras metas o nuestras ideas, sino que sobre todo podamos glorificar su nombre a través de lo que hacemos. Señor, queremos en esta mañana pedirte que las metas que hoy nos hemos trazado, sobre todas las cosas, tú inquietes nuestro corazón en este momento para que sean metas conforme a tu voluntad. Que no sean metas solamente que nos llenan de ilusión a nosotros, pero que son contrarias a tu voluntad, Señor, sino que nos podamos apegar a lo que tú quieres, a lo que tu palabra nos muestra y nos guía. Y sobre todas las cosas, de cómo esas metas y objetivos que hoy nos trazamos, Señor, también se apegan al plan y al propósito que tú tienes para nosotros. Así que ponemos esas metas, las mostramos y te pedimos, Señor, si hay alguna meta muy chiquita, muy pequeña y tú quieres llevarnos más allá de lo que nosotros pensamos, inquieta nuestro corazón, quema en nuestro corazón y pon en nosotros el deseo de hacerlo correctamente, de planificarlo como lo hemos dicho, Señor, y sobre todas las cosas, que estas metas glorifiquen tu nombre y que al final, cuando veamos los resultados, digamos, tu nombre es glorificado, Señor, tú nos ayudaste, tú abriste las puertas, tú proveíste. Así que, Señor, ponemos esas metas y esos objetivos. Señor, que aunque hoy parezcan metas grandes o lejanas, creemos que si nos apegamos a tu voluntad, tú serás bueno, Señor, en facilitar, en abrir puertas y en enseñarnos, Señor, también en aprender lecciones en el crecimiento y en el alcance de estos objetivos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a repasar los 4 atributos que vimos esta mañana y mañana van a estar viendo los siguientes 3. El atributo número 1 es que sean metas específicas y esto es importante. Si usted pensó en bajar de peso, terminar sus estudios, póngale la mayor cantidad de adjetivos que pueda para hacerla lo más específico posible. Así es. Y el atributo número 2 son medibles. Evite decir poco, mucho. Póngale cantidades, póngale 10 libras, 20 libras, póngale 100 quetzales o $100. Medibles. La tercera es que sea factible y es muy sencillo. ¿Qué significa factible? Que se pueda lograr. Si es algo que es inalcanzable, entonces no es una meta realista y lo único que vamos a lograr es desanimarnos.
Hoy hemos hablado de la importancia de las metas. Por favor, no se quede allí estancado. Piense en avanzar, piense en crecer y darle la gloria a Dios. Y por favor, en este día, que una de sus metas sea no ir solo, no ir con malas compañías, sino juntos le decimos, ¡vaya con Dios! ¡Bendiciones! Gracias a Dios el lunes. Vaya con Dios.